El día del entierro de Alejandro Ramírez, el cielo de Ciudad de México parecía llorar junto a todos. La lluvia caía con fuerza sobre los paraguas negros, mientras Lucía Herrera, su madre, permanecía de pie frente al ataúd con el corazón desgarrado. Alejandro había sido su único hijo, el fruto de años de sacrificio después de haber enviudado joven. Había trabajado como maestra durante décadas para darle educación y empujarlo hacia el éxito. Y él lo había logrado. Fundó una empresa tecnológica valorada en más de $40 millones, pero a los 42 años, un aneurisma cerebral lo arrancó de este mundo de manera súbita, dejando un vacío imposible de llenar. A unos metros de distancia, Patricia Méndez, la viuda de Alejandro, se mantenía erguida con una frialdad que contrastaba con el dolor del resto. Vestía un impecable vestido negro de seda, su maquillaje estaba intacto y su mirada parecía más calculadora que triste. Lucía la observó con un nudo en la garganta. Nunca había tenido una relación cercana con su nuera. Patricia siempre la trató con cortesía distante, como si la considerara un estorbo más que una parte de la familia. A su lado, los pequeños Camila y Diego, de 8 y 10 años, se aferraban a un ramo de flores, confundidos por la tragedia que apenas comprendían. Lucía intentó acercarse a sus nietos, pero la mano firme de Patricia sobre el hombro de los niños los mantuvo a raya. Ese gesto, frío y controlador, hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Era como si Patricia ya estuviera preparando el terreno para aislarla de ellos. Recordó las promesas de su hijo, que siempre se encargaría de que su madre formara parte de la vida de los niños, que jamás permitiría que la apartaran. Pero Alejandro ya no estaba, y lo único que quedaba era la incertidumbre de lo que Patricia decidiría hacer con todo el poder que ahora parecía recaer sobre ella. En el funeral, Lucía escuchó comentarios que le helaron la sangre. Algunos socios hablaban en voz baja sobre quién controlaría la empresa. Otros se preguntaban si Patricia se mudaría con los niños a California, como ya se rumoreaba. Ella, una mujer de 67 años, con un modesto apartamento y una pensión de maestra jubilada, se sintió más pequeña que nunca frente a la magnitud de lo que estaba en juego. No le importaba la fortuna ni las propiedades. Su único temor real era perder a sus nietos, lo último que le quedaba de Alejandro. Fue entonces cuando el abogado de la familia, el licenciado Morales, pidió silencio. Con una solemnidad inesperada, anunció que, a petición de Patricia, la lectura del testamento se llevaría a cabo en ese mismo instante, en el salón principal de la mansión. El murmullo se apagó de inmediato. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie esperaba que un momento tan delicado se resolviera durante el funeral, pero Patricia parecía tener prisa por sellar su victoria. En el interior de la mansión, el ambiente era tenso. Lucía se sentó en una esquina, con las manos temblando. Frente a ella, Patricia ocupó la silla principal, la que había pertenecido a Alejandro, como si se tratara de una reina en su trono. Los niños permanecieron a su lado, confundidos, mientras el abogado abría una carpeta de cuero marrón y comenzaba a leer las disposiciones. Con cada palabra, Lucía sentía que el aire se le escapaba. Toda la fortuna, las acciones de la empresa, las propiedades en México y en el extranjero, quedaban en manos de Patricia. Y además, la custodia total de los niños recaía exclusivamente en ella. Lucía no podía creerlo. Alejandro le había prometido que estaría protegida, que jamás permitiría que Patricia la excluyera. Pero allí estaba, escuchando cómo su nuera recibía no solo la fortuna, sino también el poder de decidir sobre el futuro de Camila y Diego. Un murmullo de aprobación y sorpresa recorrió la sala, mientras Patricia se inclinaba ligeramente hacia atrás, con una sonrisa que parecía más de triunfo que de duelo. Lucía sintió que estaba a punto de desmayarse. «¿No hay nada para mí?», se atrevió a preguntar con voz quebrada, levantando la mano como si aún fuese la maestra que pedía orden en un aula. El abogado bajó la mirada, incómodo. «Lo lamento, señora Herrera. El documento no establece ninguna disposición específica a su favor». La vergüenza y el dolor la envolvieron de golpe.
Patricia aprovechó para clavarle una mirada cruel. Tal vez Alejandro pensó que yo me ocuparía de usted por voluntad propia, dijo con fingida compasión, aunque sus ojos brillaban con un desprecio apenas contenido. Lucía apenas podía sostenerse en pie. Su corazón estaba roto por la pérdida de su hijo, y ahora la humillaban frente a todos como si fuera una intrusa en la vida que ella misma había ayudado a construir. Fue entonces cuando escuchó lo impensable. Patricia se inclinó hacia ella y le susurró, con un tono tan bajo que solo algunos alcanzaron a oír: su vida terminó con la de Alejandro. No es nada para nosotros, nada. Las palabras, venenosas y despiadadas, la atravesaron como cuchillas. Lucía sintió que estaba a punto de derrumbarse, pero justo en ese instante, el abogado carraspeó con fuerza, interrumpiendo el silencio cargado de tensión. Levantó una hoja adicional que nadie había visto hasta entonces. «Hay una cláusula final», anunció con voz grave. El salón quedó en un silencio absoluto. Patricia frunció el ceño, contrariada. Lucía, sin entender, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Y lo que vino a continuación cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El licenciado Morales ajustó sus lentes y leyó con voz solemne: «En caso de que mi esposa, Patricia Méndez, intente separar a mi madre, Lucía Herrera, de mis hijos, o si demuestra desprecio o crueldad hacia ella, este testamento quedará anulado de inmediato y entrará en vigor una disposición alterna». Un murmullo recorrió la sala, como un trueno contenido. Patricia palideció, mientras Lucía sentía que el corazón le latía con fuerza por primera vez desde la muerte de su hijo. Nadie se movía, todos contenían la respiración. Patricia se incorporó bruscamente de su asiento. «Eso es imposible», exclamó, su voz cargada de furia. «Yo estuve presente cuando Alejandro firmó el documento. No había ninguna cláusula secreta». El abogado se mantuvo firme. «Fue añadida en una revisión privada, con testigos de nuestro bufete. Su esposo quiso que esta parte permaneciera sellada hasta la lectura oficial». El rostro de Patricia se endureció. Su compostura elegante empezaba a resquebrajarse frente a todos. Lucía apenas podía asimilar lo que escuchaba. La cláusula no solo le devolvía esperanza, sino que revelaba la verdadera intención de su hijo: protegerla del desprecio de su nuera y garantizar que siguiera siendo parte de la vida de sus nietos. La humillación que acababa de sufrir se transformaba, lentamente, en una luz de justicia que comenzaba a abrirse paso en medio de la oscuridad. Los presentes se miraban entre sí, conscientes de que presenciaban un giro inesperado y devastador para Patricia. Si estás siguiendo esta historia, dime en los comentarios qué harías tú en el lugar de Lucía. ¿Aceptarías el desprecio en silencio o lucharías por tu dignidad y por tus nietos? No olvides suscribirte al canal y compartir este relato con alguien que necesite escucharlo hoy. El abogado continuó: «Según la disposición alterna, el 80% de la herencia pasará directamente a Lucía Herrera, madre del difunto, mientras que el 20% permanecerá en manos de Patricia Méndez. Además, la custodia de Camila y Diego será compartida entre ambas, y ninguna podrá mudarse de la ciudad sin el consentimiento expreso de la otra». El silencio que siguió fue absoluto. La victoria de Patricia se había desmoronado en cuestión de segundos. El rostro de Patricia se volvió una máscara de incredulidad. Sus manos temblaban mientras trataba de encontrar alguna objeción. «Esto no es legal, lo impugnaré», gritó con desesperación. Pero el abogado no titubeó. Su esposo dejó grabadas pruebas de su desprecio hacia Lucía, así como documentos que respaldan esta cláusula. Incluso existen registros de sus intentos de mudarse a California sin consultarlo. El propio Alejandro anticipó este escenario. Patricia retrocedió, pálida, como si las paredes de la mansión se cerraran sobre ella. Lucía, todavía atónita, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Después de años de soportar la frialdad y el desdén de su nuera, finalmente la verdad salía a la luz. Alejandro la había protegido incluso más allá de la muerte. La sala entera observaba el derrumbe de Patricia, y por primera vez,
Lucía sintió que el peso de su soledad comenzaba a disiparse. Los niños, confundidos, miraban a su abuela con ojos grandes y asustados. Camila se aferró a la mano de su hermano, mientras Diego, con la voz temblorosa, preguntó: ¿entonces podremos seguir viendo a la abuela? Doctor, abogado, asintió con suavidad. Así lo quiso su padre. Su abuela siempre estará con ustedes. Esa confirmación fue como un bálsamo. Lucía abrió los brazos y los niños corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. En ese instante, todo el dolor acumulado se transformó en esperanza. Patricia, en un intento desesperado por recuperar el control, señaló con un dedo acusador: ustedes conspiraron contra mí. Alejandro y su madre planearon esto para dejarme humillada, pero su voz carecía de convicción. Las pruebas eran contundentes. El abogado, con calma, sacó un dispositivo y reprodujo una grabación donde Alejandro explicaba la cláusula y la razón de su decisión: proteger a su madre y garantizar que sus hijos crecieran rodeados de amor y respeto. Las palabras resonaron como un veredicto final. La sala quedó envuelta en una mezcla de asombro y justicia poética. Patricia, la mujer altiva que minutos antes se sentía intocable, estaba siendo desenmascarada ante todos. Lucía, con los nietos en brazos, sentía que la dignidad regresaba a ella como una llama que se negaba a apagarse. El dolor de haber perdido a su hijo jamás desaparecería, pero al menos la promesa de no ser apartada de su familia se había cumplido. Si esta historia te está conmoviendo, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos como este, donde la verdad siempre termina saliendo a la luz. La voz del abogado retumbó nuevamente. Queda establecido que desde este momento la señora Lucía Herrera es la heredera principal y tutora conjunta de Camila y Diego. Un aplauso tímido surgió de algunos presentes, como si celebraran en secreto que la justicia hubiera triunfado sobre la ambición. Patricia, derrotada, se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Lucía, en cambio, se puso de pie con la frente en alto, sabiendo que lo peor había pasado, pero también consciente de que la batalla por proteger a Pino Cinto. Sus nietos apenas comenzaba. La noticia se expandió como fuego entre los asistentes. Algunos empresarios, que antes se inclinaban hacia Patricia con gestos de complicidad, ahora la miraban con distancia. La máscara de poder que había sostenido durante años se desmoronaba frente a todos. Lucía, en cambio, sintió una mezcla de vértigo y fortaleza. Nunca había deseado riquezas, pero ahora debía cargar con una herencia monumental y, más importante aún, con la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus nietos. La vida le estaba entregando un destino que jamás había imaginado. Patricia salió de la sala tambaleándose, acompañada por dos de sus amigos más cercanos. El orgullo herido era visible en su rostro, aunque intentaba sostener una fachada de dignidad. Lucía observó cómo sus pasos resonaban en el mármol de la mansión, como un eco de derrota. A pesar de todo, no pudo evitar sentir un resquicio de compasión. También era madre, también había perdido a Alejandro, pero su ambición y su desprecio la habían condenado. Y ahora, sus propios hijos la miraban con temor en lugar de admiración. Esa noche, Lucía regresó a su modesto apartamento en el barrio de Coyoacán, acompañada por sus nietos. El lugar, pequeño y sencillo, se convirtió en un refugio cálido después de tanta tensión. Camila se quedó dormida en el sofá, abrazada a un osito de peluche que su padre le había regalado. Diego, más callado, observaba la ventana mientras la lluvia golpeaba los vidrios. «Abuela, ¿ahora viviremos contigo?», preguntó con un hilo de voz. Lucía lo abrazó fuerte. «Su padre quiso que nunca me apartaran de ustedes. Vamos a estar juntos, mi amor, pase lo que pase». Al día siguiente, el teléfono no dejaba de sonar. Medios de comunicación, periodistas, socios de la empresa, todos querían hablar con la nueva heredera de la fortuna Ramírez. Lucía se sentía abrumada. Ella nunca había estado en el centro de la atención pública. Se había conformado con una vida tranquila, dedicada a la enseñanza y a su jardín de rosas. Ahora,
Debía enfrentarse a un mundo de abogados, empresarios y responsabilidades millonarias. Era como si hubiese sido arrojada a un escenario que no había elegido. El licenciado Morales la visitó esa mañana con un maletín repleto de documentos. Señora Lucía, necesitamos organizar la transición. Usted ahora posee la mayoría de las acciones de la compañía de su hijo. Tiene derecho a nombrar representantes en la junta directiva. Lucía lo miró con desconcierto. Yo no entiendo nada de negocios. Solo quiero cuidar de mis nietos. El abogado asintió con empatía. Lo sé, pero su hijo pensó en todo. Él quería que usted protegiera lo que construyó, y nosotros la guiaremos. Aquellas palabras le devolvieron un poco de calma. Mientras tanto, Patricia no se quedaba quieta. Desde su lujoso círculo de amistades, empezó a murmurar que todo había sido una manipulación, que la cláusula secreta no era más que un truco legal. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. Grabaciones, testigos y hasta un video de Alejandro confirmando sus intenciones. Su resistencia parecía más un grito de desesperación que un argumento real, y la sociedad que antes la admiraba comenzaba a darle la espalda, señalándola como la viuda ambiciosa que intentó separar a una abuela de sus nietos. Lucía, por su parte, vivía un torbellino emocional. Por un lado, el dolor de la pérdida seguía latente, como una herida abierta. Por otro, la súbita riqueza y responsabilidad la obligaban a levantarse cada mañana con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Se repetía a sí misma que todo era por Camila y Diego, que debía ser firme para ellos, que su hijo confiaba en ella incluso desde la eternidad. Esa convicción se convirtió en su motor para no caer en la tristeza absoluta. Los niños empezaron a adaptarse a su nueva rutina con la abuela. Aunque extrañaban a su padre, encontraban en Lucía un refugio de amor sincero. Diego la acompañaba a comprar pan en las mañanas, mientras Camila la ayudaba a cuidar las rosas del pequeño jardín. Momentos simples, cotidianos, que contrastaban con las turbulencias legales y mediáticas que se agitaban alrededor. Para ellos, lo importante era sentirse protegidos, y con Lucía lo estaban. Una tarde, Lucía encontró en la mochila de Diego un dibujo que le rompió el corazón. Había dibujado una casa partida en dos, con él y su hermana en medio, sosteniendo de un lado la mano de su abuela y del otro la de su madre. «No quiero que peleen más», escribió con torpeza infantil en la parte superior del papel. Lucía lloró en silencio, comprendiendo que más allá de la fortuna y los pleitos, lo que estaba en juego era la estabilidad emocional de esos pequeños. Juró en ese instante que haría lo que fuera necesario para que nunca volvieran a sentirse en medio de una guerra. El eco de esa promesa resonó con más fuerza cuando, días después, Patricia exigió ver a los niños y los recibió con un despliegue de lujos en la mansión. Juguetes caros, ropa nueva, una habitación llena de pantallas. Pero Diego y Camila regresaron callados, sin sonrisas. Cuando Lucía les preguntó qué ocurría, Camila respondió con sinceridad: «Mamá tiene de todo, abuela, pero no nos escucha». Esa frase atravesó a Lucía como un rayo. Entendió que la verdadera herencia de Alejandro no estaba en millones de dólares, sino en el amor y los valores que él quería preservar en sus hijos. La batalla apenas empezaba. Entre demandas, rumores y tensiones familiares, Lucía tendría que aprender a moverse en un mundo desconocido, al mismo tiempo que sostenía el amor de sus nietos como su estandarte. Lo que Patricia había perdido con su arrogancia, Lucía estaba dispuesta a defender con dignidad, la familia y la verdad. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta mediática. Los periódicos y noticieros hablaban de la cláusula secreta del testamento de Alejandro Ramírez. Algunos titulares describían a Lucía como la abuela heroica que había recuperado lo que por derecho le correspondía, mientras que otros retrataban a Patricia como la viuda desplazada que luchaba por mantener su lugar. Lucía nunca buscó la atención pública, pero ahora era inevitable. Periodistas acampaban frente a su edificio. Cámaras la seguían cuando iba al mercado y hasta sus antiguos alumnos le enviaban cartas de apoyo. Patricia, herida en su orgullo, decidió contraatacar. Contrató a un bufete de abogados costosos y presentó una demanda para impugnar la validez del testamento.
Argumentaba que Alejandro había estado bajo presión emocional y que la cláusula era un invento para favorecer a su madre. Los rumores crecieron y el caso amenazaba con alargarse en tribunales. Lucía, al enterarse, sintió cómo el miedo regresaba, no por el dinero, sino por la posibilidad de perder a sus nietos otra vez. El licenciado Morales, sin embargo, fue claro. Señora Lucía, su hijo fue muy cuidadoso. Grabó videos, firmó documentos adicionales y dejó testigos de confianza. Esta demanda no tiene futuro. Es solo una estrategia para presionarla. Lucía suspiró aliviada, aunque sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Patricia no descansaría hasta recuperar lo que creía suyo, aun cuando Alejandro había dejado todo tan claro como el agua. Una tarde, Patricia llegó al apartamento de Lucía sin previo aviso. Vestía un traje impecable y llevaba un aire de superioridad artificial. Tocó la puerta con insistencia hasta que Diego abrió. «Mamá», dijo el niño con sorpresa. Patricia entró sin pedir permiso y se plantó en la sala. «Esto no termina aquí, Lucía», soltó con frialdad. «Te crees vencedora, pero yo no pienso dejar que una anciana se quede con mi vida. La fortuna, la empresa, mis hijos, todo me pertenece a mí». Sus palabras resonaron como un veneno en el ambiente. Lucía, temblando, se mantuvo firme. Alejandro ya decidió, Patricia. Lo hizo pensando en lo mejor para los niños y en la verdad de lo que somos como familia. Yo no quiero destruirte, pero no permitiré que destruyas a Camila y a Diego con tu ambición. Los niños escuchaban desde el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas. Patricia, al notar sus miradas, suavizó su tono y fingió compasión. Yo solo quiero lo que es justo para ustedes. ¿No prefieren vivir conmigo en la casa grande con todas las comodidades? Diego dio un paso adelante, con el rostro serio pese a su corta edad. No queremos cosas, mamá. Queremos estar con la abuela también. Esa respuesta, sincera y contundente, desarmó momentáneamente a Patricia. Su rostro se tensó, pero no pudo replicar. Salió del apartamento con pasos rápidos, jurando que esa conversación no sería la última. Lucía, al cerrar la puerta, abrazó a sus nietos con lágrimas en los ojos. Había comprendido que los niños ya percibían con claridad quién los amaba de verdad. Mientras tanto, en el mundo empresarial, la junta directiva de la compañía de Alejandro comenzaba a moverse con cautela. Algunos miembros veían en Lucía una figura débil y fácilmente manipulable. Otros, en cambio, admiraban la fortaleza con la que enfrentaba el escándalo. Lucía sabía que no tenía experiencia en negocios, pero recordaba las palabras de su hijo. «Mamá, la verdadera riqueza no está en las cuentas, sino en saber proteger lo que importa». Esa frase se convirtió en su mantra cada vez que entraba a las reuniones. Patricia, al verse arrinconada, decidió utilizar a los medios como arma. Dio entrevistas donde se mostraba como una viuda dolida, hablando de la injusticia que la había dejado con apenas un 20% de la herencia. Sin embargo, los reporteros pronto descubrieron incoherencias en sus palabras. Correos filtrados mostraban que planeaba mudarse a California desde meses antes de la muerte de Alejandro, algo que contradecía su versión de inocencia. La opinión pública empezó a volverse en su contra. En casa, Lucía seguía luchando contra sus propios miedos. Sabía que el dinero y las propiedades podían atraer peligros, personas interesadas, amenazas invisibles. Pero cada noche, cuando veía a Camila y Diego dormidos en la cama improvisada que había puesto en su habitación, encontraba fuerzas nuevas. Alejandro había confiado en ella, y no podía fallarle. No se trataba de millones, se trataba de amor, dignidad y justicia. Y aunque Patricia siguiera conspirando, Lucía estaba lista para resistir. Una mañana, Camila se despertó llorando tras una pesadilla. «Soñé que papá se iba y nos dejaba solitos con mamá», sollozó, abrazando a su abuela. Lucía la acunó con ternura. «Tu papá nunca los dejó. Él está aquí, en tus recuerdos, en tu corazón y en las decisiones que tomó para protegerte». Diego, que escuchaba en silencio, preguntó con voz seria: «¿Por eso dejó ese papel, abuela? ¿Para que mamá no pudiera alejarnos de ti?». Lucía asintió conmovida.
Sí, mi amor, porque sabía que lo único que podía salvarlos del dolor era que siempre tuvieran amor a su alrededor. El eco de esas palabras marcó un antes y un después en la vida de los niños. Entendieron que su padre, incluso desde la tumba, había luchado por ellos. Y Lucía, al mirarlos, supo que no importaba cuántas batallas legales, sociales o personales tuviera que enfrentar, no volvería a permitir que nadie, ni siquiera Patricia, los arrancara de su lado, porque el verdadero legado de Alejandro no era una empresa ni una fortuna, sino el vínculo indestructible entre una madre y sus nietos. Los meses siguientes fueron un torbellino para Lucía. De ser una maestra jubilada, acostumbrada a la tranquilidad de su jardín y sus libros, pasó a convertirse en la principal accionista de una empresa tecnológica valorada en millones. Los abogados y asesores llegaban uno tras otro, llenando su mesa de documentos y cifras que parecían escritas en otro idioma. Al principio se sintió perdida, pero pronto descubrió que tenía algo que muchos no, una voluntad inquebrantable de proteger lo que su hijo había construido. En una de las primeras reuniones con la junta directiva, algunos ejecutivos intentaron minimizarla. Hablaban entre ellos en términos técnicos, convencidos de que la anciana no entendería nada, pero Lucía, con la serenidad de quien pasó la vida enseñando a adolescentes rebeldes, levantó la mano y pidió explicaciones claras. No soy ingeniera ni empresaria, pero sé cuando alguien quiere ocultar información. Les pido transparencia. Esta empresa no solo es números, es el legado de mi hijo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Esa firmeza comenzó a ganarle respeto. Algunos directivos, al ver que no se dejaba manipular, empezaron a apoyarla. Otros, en cambio, la veían como una amenaza a sus privilegios. Patricia aprovechó esa división. A través de conocidos en la empresa, comenzó a sembrar rumores de que Lucía era manipulada por abogados y que no estaba capacitada para dirigir nada. Su estrategia era clara: desgastar la imagen de su suegra hasta que perdiera apoyo interno y quedara como una figura decorativa. Lucía, consciente de esas maniobras, decidió actuar con inteligencia. Empezó a reunirse con empleados de todos los niveles, desde ingenieros hasta personal de limpieza. Escuchaba sus inquietudes, tomaba notas y se aseguraba de que sus voces fueran escuchadas en las reuniones. Mi hijo decía que una empresa es como una familia. Si solo escuchas a los de arriba, tarde o temprano todo se derrumba. Esas palabras calaron hondo en muchos trabajadores, quienes comenzaron a verla no como una millonaria distante, sino como una aliada real. Mientras tanto, Patricia organizaba eventos sociales para recuperar su posición. Invitaba a empresarios, periodistas y políticos a su mansión, intentando proyectar la imagen de una viuda influyente y víctima de la injusticia. Pero en esas mismas reuniones, sus comentarios arrogantes y su desprecio hacia Lucía terminaban filtrándose. La opinión pública empezaba a verla como realmente era: una mujer que antepuso la ambición al amor y la dignidad de la familia. Una tarde, Lucía recibió una llamada inesperada. Era un ejecutivo que pedía una reunión urgente. Señora Herrera, encontramos movimientos financieros sospechosos, fondos que Patricia intentó transferir a cuentas en el extranjero antes de que se leyera la cláusula secreta. El corazón de Lucía se aceleró. No entendía de balances ni de inversiones, pero comprendió que aquello podía ser grave. El abogado Morales confirmó que esas pruebas podrían hundir definitivamente cualquier intento legal de Patricia por reclamar más dinero. Esa misma noche, Patricia irrumpió en el apartamento de Lucía, fuera de sí. Esto no se va a quedar así. Tú y Alejandro me tendieron una trampa, me dejaron como una mendiga delante de todos. No sabes con quién te estás metiendo. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. Lucía la miró con calma, aunque por dentro sentía miedo. Patricia, no es una trampa. Fue Alejandro quien decidió todo. Y tú misma, con tus palabras y acciones, activaste la cláusula. Si hubieras mostrado respeto, nada de esto habría pasado. Las palabras golpearon a Patricia como una bofetada invisible. Por un momento, bajó la mirada, como si se enfrentara a una verdad incómoda, pero enseguida recuperó su altivez.
No descansaré hasta recuperar lo que es mío. Me quitaste a mi esposo, a mi vida, a mis hijos. Lucía, con lágrimas contenidas, respondió: yo no te quité nada. Fue tu ambición la que te hizo perderlo todo. La tensión era insoportable. Los niños, que escuchaban desde la habitación, corrieron hacia su abuela buscando refugio. Patricia, al verlos, se quebró por un instante y salió corriendo de la casa. Lucía pasó esa noche en vela, abrazando a Camila y Diego mientras pensaba en lo lejos que había llegado aquella disputa. Se preguntaba si algún día la calma volvería a sus vidas. En medio del silencio, recordó las últimas palabras de Alejandro antes de morir, durante una cena que ahora parecía un recuerdo lejano. Mamá, confío en ti. Pase lo que pase, protege a mis hijos. Esa frase resonaba como un juramento grabado en su alma. No importaba cuánto tuviera que luchar, no abandonaría esa misión. Con el tiempo, empezó a surgir un cambio sutil. Camila y Diego, aunque heridos por la pérdida y la tensión entre su madre y su abuela, comenzaron a mostrar una fortaleza inesperada. Diego se interesaba cada vez más por los libros de matemáticas que habían sido de su padre, mientras Camila escribía pequeños diarios donde expresaba sus sentimientos. Lucía los apoyaba en cada paso, convencida de que lo más valioso que podía darles no era el dinero, sino un hogar donde se sintieran amados y escuchados. Y aunque Patricia siguiera rondando como una sombra, Lucía sabía que no estaba sola. El amor de los niños y la memoria de Alejandro le daban toda la fuerza que necesitaba para resistir. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando Patricia, desesperada, empezó a conceder entrevistas exclusivas a canales internacionales. Con lágrimas calculadas, se presentaba como una viuda traicionada por la madre de su difunto esposo. Mostraba fotos con Alejandro y los niños, repitiendo que ella era la verdadera guardiana de su legado. Sin embargo, los periodistas más incisivos comenzaron a preguntarle por los correos electrónicos filtrados y los intentos de mudanza a California. Ante esas preguntas, Patricia titubeaba y su máscara de perfección se resquebrajaba frente a las cámaras. Lucía, mientras tanto, se mantenía firme en su decisión de no caer en provocaciones públicas. Rechazaba entrevistas y se limitaba a comunicados breves y serenos preparados junto al abogado Morales. Mi único interés es el bienestar de mis nietos y honrar la memoria de mi hijo, decía en cada comunicado. Esa postura discreta empezó a ganar simpatía entre la opinión pública, que la veía como una mujer sencilla, enfrentando con dignidad un huracán de codicia y mentiras. El contraste con Patricia era cada vez más evidente. En la empresa, Lucía ya no era vista como una figura decorativa. Había aprendido a leer balances, a interpretar reportes, e incluso se reunía con ingenieros para entender en qué trabajaban. No siempre comprendía los detalles técnicos, pero su interés genuino generaba respeto. Algunos empleados comentaban entre ellos: la señora Lucía escucha más que cualquiera de los directores anteriores. Poco a poco, la abuela que parecía frágil se estaba convirtiendo en el corazón moral de la compañía. Patricia, al ver que perdía terreno, decidió una jugada más arriesgada. Intentó manipular a los niños, convenciéndolos de que su abuela solo quería usarlos para quedarse con todo. Les prometió viajes, lujos y una vida llena de comodidades si aceptaban vivir exclusivamente con ella. Pero Camila y Diego, aunque pequeños, ya habían visto suficiente para distinguir el amor sincero de las falsas promesas. Una noche, Camila le dijo a su abuela entre lágrimas: «Mamá dice que contigo seremos pobres, pero yo prefiero ser pobre y feliz contigo que rica y sola con ella». Esas palabras desgarraron a Lucía, pero también le dieron fuerzas renovadas. Comprendió que Alejandro había sembrado en sus hijos valores más fuertes que cualquier fortuna. «Tu papá estaría orgulloso de ti», susurró, acariciando el cabello de su nieta. Diego, abrazándola también, añadió: «La abuela nunca nos miente, mamá sí». Esa confianza era su mayor tesoro, más valioso que cualquier cheque o propiedad. Al mismo tiempo, los tribunales comenzaban a dar señales claras.
La demanda de Patricia para anular la cláusula del testamento fue desestimada por falta de pruebas. El juez, en una audiencia pública, declaró que la evidencia aportada por Alejandro era clara, contundente e incuestionable. Los periodistas reportaron la decisión como una derrota aplastante para Patricia. Su imagen, antes glamorosa, quedaba cada vez más asociada a la ambición y la derrota. Lucía, pese a todo, no se regodeaba en la victoria. Sabía que Patricia seguía siendo la madre de Camila y Diego, y no quería que los niños crecieran odiando a su propia madre. Les enseñaba a orar por ella, a comprender que la rabia de Patricia provenía de su dolor, aunque nunca justificara su crueldad. El rencor envenena, hijos. No lo carguen en su corazón. Sean mejores que eso, repetía. Los pequeños escuchaban en silencio, grabando en su memoria esas lecciones de amor y resiliencia. En la empresa, un proyecto especial comenzó a ocupar la mente de Lucía. Había encontrado entre los papeles de Alejandro una idea inacabada, un programa educativo para niños de bajos recursos que utilizara la tecnología desarrollada por la compañía. Alejandro lo había dejado como un sueño pendiente. Lucía decidió hacerlo realidad. Convenció a la junta directiva de financiarlo y lo bautizó con el nombre de su hijo, Fundación Alejandro Ramírez. Era su manera de mantener vivo no solo su legado empresarial, sino también su espíritu generoso. Cuando la noticia de la fundación se hizo pública, el contraste entre Lucía y Patricia se volvió aún más marcado. Mientras una utilizaba su fortuna para ayudar a los demás, la otra seguía librando batallas egoístas. La prensa comenzó a llamarla la abuela del pueblo, y cientos de familias humildes le enviaban cartas agradeciéndole por pensar en los niños. Camila y Diego, al ver todo eso, comprendieron que la grandeza de su padre vivía en su abuela, más que en cualquier mansión o cuenta bancaria. La rabia de Patricia se transformó en desesperación. Aislada por antiguos amigos, con deudas crecientes y sin el control que tanto ansiaba, comenzó a caer en un espiral oscuro. Sus intentos por recuperar la custodia exclusiva de los niños fracasaban uno tras otro. Mientras tanto, Lucía seguía firme, cada vez más fuerte, guiada por una convicción inquebrantable. Su hijo le había confiado la misión de proteger a sus nietos, y ella no permitiría que nada ni nadie destruyera esa promesa. El declive de Patricia se volvió cada vez más evidente. De ser una figura admirada en los círculos sociales, pasó a ser una mujer evitada en reuniones y cenas. Nadie quería asociarse con alguien que había intentado separar a una abuela de sus nietos y que además había perdido estrepitosamente en los tribunales. Los mismos amigos que antes la rodeaban ahora le daban la espalda, murmurando a sus espaldas sobre su ambición desmedida y su caída en desgracia. Lucía, en cambio, se encontraba en el extremo opuesto. Aunque nunca buscó la fama, su nombre se convirtió en sinónimo de dignidad. Las entrevistas que rechazaba se transformaban en artículos que la pintaban como un ejemplo de resiliencia y amor familiar. La abuela que defendió a sus nietos de la ambición, titulaban algunos periódicos. Ella respondía siempre con humildad: no soy heroína, solo soy madre y abuela, cumpliendo la última voluntad de mi hijo. Camila y Diego también empezaban a reflejar el cambio. En la escuela, sus profesores notaron que se mostraban más seguros, menos temerosos de hablar de su familia. Ya no eran los niños atrapados en una guerra silenciosa, sino pequeños que aprendían a estar orgullosos de su abuela. Mi papá me dejó un tesoro, dijo Diego en una redacción escolar. Ese tesoro no es dinero, es mi abuela. Cuando Lucía leyó esas palabras en la libreta, lloró en silencio, agradecida de que el amor verdadero estuviera curando las heridas. Patricia, en su desesperación, intentó un último recurso. Ofreció vender su parte de la empresa a un competidor extranjero, con la esperanza de recuperar dinero y vengarse de Lucía. Pero el contrato de Alejandro era claro. Ninguna acción podía ser transferida sin la aprobación de la Junta, donde Lucía tenía mayoría. La maniobra se frustró de inmediato. Los socios confirmaron que la cláusula de protección había sido idea del propio Alejandro, como si hubiese previsto cada movimiento de su esposa.
Patricia se encontró atrapada sin salida. Mientras tanto, la Fundación Alejandro Ramírez comenzó a dar sus primeros frutos. Escuelas en comunidades pobres recibían equipos, programas educativos y apoyo económico gracias a los fondos donados. Lucía asistía personalmente a algunas inauguraciones, rodeada de niños que la abrazaban con gratitud. Cada sonrisa infantil era un recordatorio de que la herencia de Alejandro no era solo dinero, sino un legado que seguía transformando vidas. Los medios empezaron a comparar ambas figuras, la viuda caída en desgracia y la abuela convertida en símbolo de justicia. Las fotos mostraban a Patricia sola en restaurantes vacíos, contrastadas con imágenes de Lucía rodeada de niños y familias agradecidas. La opinión pública ya no tenía dudas de quién había honrado verdaderamente la memoria de Alejandro. Y aunque Lucía no se enorgullecía de esos contrastes, sabía que cada paso dado en favor del bien común era también un mensaje para sus nietos. Un día, Camila se acercó a su abuela con una pregunta que la desarmó. «Abuela, ¿tú perdonas a mamá?» Lucía respiró hondo antes de responder. «Sí, hija, la perdono, porque guardar odio solo lastima el corazón. Pero perdonar no significa olvidar lo que intentó hacer. Por eso debemos estar atentos, para que nunca más vuelva a hacernos daño». Camila la abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Yo también la quiero, pero contigo me siento segura». Ese momento reafirmó a Lucía en su decisión. La seguridad emocional de sus nietos estaba por encima de todo. Patricia, derrotada, comenzó a mostrar señales de desgaste emocional. Se la veía salir de lugares nocturnos con el rostro desencajado, la elegancia de antes convertida en un disfraz mal sostenido. Algunos periodistas insinuaban que había caído en excesos para soportar la presión. Sin embargo, a pesar de la caída, Lucía nunca habló mal de ella en público. Ante cada pregunta, respondía lo mismo. «Es la madre de mis nietos, merece respeto, solo deseo que encuentre paz». Esa grandeza de espíritu contrastaba aún más con la imagen de Patricia, profundizando su ruina social. La compañía también se transformaba bajo el nuevo liderazgo. Lucía, guiada por asesores de confianza, inició cambios que devolvieron estabilidad y credibilidad. Los empleados comenzaron a verla como alguien que ponía a las personas antes que a las ganancias. «Doña Lucía no sabe de tecnología, pero sabe de corazón», comentaban en los pasillos. Esa reputación no se construía con títulos ni diplomas, sino con la autenticidad de una mujer que había dedicado su vida a educar y cuidar. Una noche, mientras observaba a sus nietos dormir plácidamente en su nuevo hogar, Lucía reflexionó en silencio. Había atravesado el infierno de perder a su hijo, el tormento de casi perder a sus nietos y la humillación de ser despreciada. Y sin embargo allí estaba, más fuerte que nunca, con la certeza de que Alejandro la había preparado para este camino. El dolor no desaparecía, pero se transformaba en fuerza, en propósito. Y esa fuerza era ahora el faro que guiaba a toda la familia hacia un futuro más digno. El clímax llegó una tarde lluviosa, cuando Patricia irrumpió en las oficinas de la empresa, exigiendo hablar con la junta directiva. Lucía se encontraba en una reunión revisando proyectos educativos, cuando escuchó los gritos en el pasillo. Patricia, empapada y con el maquillaje corrido, exigía recuperar su lugar como verdadera dueña de todo lo que Alejandro había construido. Los guardias dudaban en detenerla, conscientes de que seguía siendo accionista. Finalmente, Morales salió y le advirtió que su conducta quedaría registrada como prueba de inestabilidad en los documentos de custodia. Patricia, fuera de sí, fue escoltada hacia la salida entre miradas de compasión y rechazo. Aquella escena fue la confirmación de que Patricia había tocado fondo. La mujer que alguna vez había deslumbrado en galas y recepciones, se encontraba ahora convertida en una sombra de sí misma, incapaz de aceptar la realidad. Los empleados comentaban en voz baja que Alejandro había previsto todo con una claridad casi profética. Conocía a su esposa mejor que nadie, murmuraban. Y Lucía, aunque sentía un resquicio de tristeza por ella, también entendía que Patricia estaba cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. Esa noche, Camila y Diego preguntaron directamente:
¿Mamá ya no vendrá por nosotros? Lucía los abrazó con ternura. Ella siempre será su madre y siempre tendrá un lugar en sus vidas. Pero ustedes tienen derecho a estar donde se sientan amados y seguros. Y su papá se aseguró de que nunca me apartaran de ustedes. Los niños, con lágrimas en los ojos, se apretaron contra ella. En ese momento, Lucía supo que había cumplido la promesa más importante que Alejandro le había dejado. Los tribunales confirmaron finalmente la custodia compartida con limitaciones claras. Ninguna decisión importante sobre los niños podría tomarse sin el consentimiento de Lucía. Esa resolución fue celebrada por muchos como un triunfo de la justicia y la dignidad. Patricia, en cambio, se mostró ausente en las audiencias finales, enviando únicamente a sus abogados. La derrota había sido demasiado dolorosa para afrontarla en persona. Su silencio era el eco de su caída. Lucía, por su parte, no celebraba con arrogancia. Siempre repetía la misma frase a quienes la felicitaban: no gané yo, ganó el amor de una familia que se negó a romperse. Esa humildad aumentaba aún más la admiración hacia ella. Los medios empezaron a utilizar su historia como ejemplo de justicia poética. La abuela que venció a la ambición, titulaban. Pero para Lucía, lo único que importaba era ver a sus nietos reír de nuevo, reconstruyendo su infancia en medio del dolor. Con el tiempo, la Fundación Alejandro Ramírez creció hasta convertirse en un referente. Escuelas rurales recibían apoyo tecnológico y decenas de niños encontraban nuevas oportunidades. Camila y Diego acompañaban a su abuela a varios de esos actos, aprendiendo desde pequeños el verdadero valor de compartir con quienes menos tienen. Papá estaría feliz de ver esto, decía Diego con orgullo. Lucía sonreía, segura de que, de alguna manera, Alejandro seguía presente en cada logro. Una tarde, mientras revisaban fotografías familiares, Camila le preguntó: «Abuela, ¿tú crees que papá sabía todo lo que iba a pasar?». Lucía acarició la foto de Alejandro sonriendo en un cumpleaños. «Sí, hija, él lo sabía. Por eso dejó esa cláusula, porque conocía a tu mamá y quería asegurarse de que siempre estuvieran conmigo. Su amor fue tan grande que nos protegió incluso desde el más allá». Camila se quedó en silencio, contemplando la foto con ojos brillantes. «Entonces papá todavía nos cuida». Lucía asintió con lágrimas en los ojos. La transformación de Lucía también se reflejaba en su entorno. Los vecinos de Coyoacán, que antes la veían como una mujer solitaria y jubilada, ahora la saludaban con respeto y cariño. «Esa es la señora que defendió a su familia», decían. Y aunque los elogios ahí no decían, veces la incomodaban, ella aceptaba con sencillez, convencida de que lo importante era inspirar a otros a no rendirse frente a la injusticia. Su vida había cambiado por completo, pero nunca había perdido su esencia, la de una madre y abuela que vivía para los suyos. Patricia, en contraste, desapareció de la vida pública. Algunos decían que se había mudado al extranjero para comenzar de nuevo. Otros aseguraban que seguía en México, pero recluida, incapaz de afrontar la vergüenza. Lucía no alimentaba rumores. Simplemente pedía a Camila y Diego que rezaran por ella. «Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando hemos cometido errores», les recordaba. Y aunque los niños la escuchaban con escepticismo, esa enseñanza de compasión se grababa lentamente en sus corazones. Al cumplirse un año de la muerte de Alejandro, la familia organizó una ceremonia en su memoria. Fue un evento sencillo, con amigos, vecinos y empleados de la empresa. Lucía tomó la palabra y con la voz entrecortada dijo: «Alejandro me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor que dejamos atrás. Él me dejó a sus hijos, me dejó una misión y me dejó un legado que nunca traicionaré». Las lágrimas corrieron por muchas mejillas, pues todos sabían que esas palabras eran la verdad desnuda de una vida marcada por la pérdida y la dignidad. Con el paso de los meses, la vida de Lucía y sus nietos comenzó a estabilizarse. La tormenta mediática se fue disipando y la rutina, aunque marcada por la ausencia de Alejandro, se llenaba de pequeños momentos de paz. Camila retomó sus clases de ballet y Diego ingresó a un club de ciencias donde destacaba por su curiosidad.
Cada logro de los niños era para Lucía un recordatorio de que pese a todo, la vida seguía abriéndose camino con esperanza. La empresa, bajo la supervisión de la Junta y la guía moral de Lucía, experimentaba una nueva etapa de crecimiento. Los empleados, motivados por el proyecto educativo de la Fundación, sentían que trabajaban no solo por una compañía, sino por una causa. El nombre de Alejandro se había convertido en un símbolo de innovación y compromiso social, y aunque Lucía siempre decía que no entendía de negocios, todos coincidían en que ella había dado al legado de su hijo algo que ninguna cifra podía comprar: humanidad. Un día, durante un evento de la Fundación en una comunidad rural, Lucía fue invitada a hablar frente a decenas de niños y familias. Con humildad, tomó el micrófono y dijo: «Mi hijo soñaba con que la tecnología llegara a quienes más la necesitaban. Hoy ese sueño es de todos ustedes. Él ya no está, pero su amor sigue vivo aquí, en cada sonrisa, en cada oportunidad que nace». Las palabras, sencillas pero profundas, fueron recibidas con un aplauso que resonó en el corazón de todos. Camila y Diego observaban a su abuela con admiración. Para ellos, Lucía no solo era la mujer que los había protegido, sino también la prueba viviente de que el amor podía vencer a la ambición más despiadada. Esa noche Camila escribió en su diario: «Mi abuela es mi heroína. Ella no lleva capa, lleva su corazón». Cuando Lucía encontró esas palabras escondidas bajo la almohada de la niña, lloró en silencio, sabiendo que estaba dejando en sus nietos la herencia más valiosa de todas. Patricia, mientras tanto, seguía ausente. De vez en cuando llamaba por teléfono para hablar con los niños, pero sus conversaciones eran breves y tensas. Los pequeños ya no sentían la misma cercanía que antes. Lucía nunca los desalentó a mantener el contacto. Al contrario, les recordaba: ella siempre será su madre, y eso nunca cambiará. Pero los niños aprendían a decidir por sí mismos, y poco a poco comprendieron que el amor verdadero no se mendiga, se siente o no se siente. Con el tiempo, Lucía empezó a escribir un diario personal. Allí relataba cada paso del proceso, desde el dolor de perder a Alejandro hasta la batalla por no perder a sus nietos. Escribía con detalle las humillaciones, las victorias, los miedos y las esperanzas. Algún día, pensaba, estos cuadernos servirán para que Camila y Diego comprendan todo lo que pasó y por qué su padre tomó las decisiones que tomó. Ese ejercicio la ayudaba a sanar y a darle un sentido más profundo a todo lo vivido. Una tarde tranquila en el jardín de su casa, Lucía miraba a los niños jugar mientras sostenía una foto de Alejandro en sus manos. El sol iluminaba el rostro sonriente de su hijo en la imagen, y ella susurró: «Cumplí, hijo. No me rendí. Los cuidé como me pediste». En ese instante una paz inmensa la envolvió, como si Alejandro, desde algún lugar, le respondiera con orgullo. Era la confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. En la comunidad, Lucía ya era vista como un ejemplo, no solo por haber heredado una fortuna y administrarla con justicia, sino por su resiliencia y su capacidad de transformar el dolor en fuerza. Muchos se acercaban a pedirle consejos, y ella respondía siempre lo mismo: «No soy diferente a nadie, solo me negué a que la injusticia definiera mi vida». Esa frase se repetía en periódicos, charlas y hasta en redes sociales, convirtiéndose en un lema de esperanza. Con cada paso, Lucía demostraba que no había que ser joven ni poderosa para cambiar una historia. Bastaba con tener amor y dignidad. Y aunque la herida de la ausencia de Alejandro seguía abierta, también se transformaba en un faro que guiaba sus decisiones. Camila y Diego crecían con el ejemplo vivo de que la fortaleza de una familia no se mide en riquezas, sino en la capacidad de resistir unidos. El eco de la historia de Lucía trascendió las paredes de su casa y de su empresa. Personas de diferentes lugares enviaban cartas contando cómo su relato los había inspirado a luchar contra la injusticia, a no rendirse en medio del dolor. Y ella, con su sencillez habitual, respondía: «Si mi experiencia sirve para que alguien encuentre fuerzas, entonces el sacrificio valió la pena». Ese legado, intangible, pero poderoso,
Era el regalo final que le dejaba a su hijo y a toda una generación. El día que se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Alejandro, Lucía organizó una misa íntima en su memoria. No hubo ostentación, solo familia cercana, amigos leales y algunos empleados que lo habían acompañado desde el inicio. Camila leyó un poema que había escrito en honor a su padre, y Diego interpretó una pieza de piano que había aprendido con esfuerzo. La música y las palabras llenaron el lugar de una emoción tan pura que Lucía no pudo contener las lágrimas. Sentía que, aunque la ausencia de su hijo seguía siendo dolorosa, su presencia espiritual los abrazaba en cada detalle. Después de la misa, la familia y los invitados compartieron una comida sencilla en el jardín de la fundación. Allí, entre risas y recuerdos, Lucía comprendió que el verdadero triunfo no estaba en los millones heredados ni en los titulares de prensa, sino en haber mantenido unida la esencia de lo que Alejandro había dejado: amor, valores y el ejemplo de que la dignidad siempre debía prevalecer sobre la ambición. Su mirada se posó en los niños jugando y sintió que el futuro, aunque incierto, era más esperanzador de lo que había imaginado al principio. Patricia no asistió a la ceremonia. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Algunos rumores decían que había partido a Europa buscando empezar de nuevo. Otros afirmaban que vivía recluida en algún lugar de México. Para Lucía, eso ya no era relevante. Cada uno recoge lo que siembra, pensó con serenidad. Y aunque sus nietos a veces preguntaban por ella, ya no lo hacían con dolor ni miedo, sino con la aceptación de que su madre era parte de su historia, aunque no de su presente cotidiano. Con el tiempo, Camila y Diego crecieron bajo la guía amorosa de su abuela. Aprendieron a valorar lo esencial por encima de lo material. Camila soñaba con ser maestra, inspirada por las historias que su abuela contaba de su vida en las aulas. Diego, en cambio, hablaba de estudiar ingeniería para continuar el legado de su padre. Lucía los escuchaba con orgullo, sabiendo que los había encaminado hacia un futuro lleno de propósito. Esa certeza era su mayor recompensa. La Fundación Alejandro Ramírez se consolidó como uno de los proyectos sociales más importantes del país. Escuelas rurales florecieron gracias al acceso a tecnología y programas educativos. Cada inauguración era un recordatorio de que Alejandro no había muerto del todo. Su espíritu seguía vivo en cada niño que sonreía con una computadora en las manos. Lucía, aunque cansada por la edad, encontraba fuerzas renovadas en cada mirada agradecida. Era como si su hijo le regalara un pedazo de eternidad a través de esas obras. Una noche, ya en la tranquilidad de su casa, Lucía escribió en su diario una reflexión que resumía toda su travesía. Perdí a mi hijo, pero no perdí su amor. Fui humillada, pero recuperé mi dignidad. Intentaron apartarme de mis nietos, y hoy duermen bajo mi techo. La vida me golpeó, pero también me mostró que la justicia existe, aunque tarde en llegar, y aprendí que el verdadero legado no se mide en herencias, sino en el amor que dejamos sembrado en los corazones. Cerró el cuaderno con lágrimas, pero también con una sonrisa serena. Al mirar por la ventana, recordó el día del funeral, cuando Patricia le había susurrado que no era nada. Hoy entendía que no solo era algo, era todo para sus nietos, para la memoria de su hijo y para las vidas que había tocado a través de la fundación. Esa transformación de la humillación al triunfo moral era el testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda podía surgir una luz capaz de guiar a otros. Con el tiempo, la historia de Lucía dejó de ser un escándalo mediático y se convirtió en un relato contado en voz baja en familias y comunidades. La abuela que defendió a sus nietos y heredó no solo una fortuna, sino una misión. Para algunos era un ejemplo de justicia divina, para otros de resiliencia humana. Para Lucía, era simplemente la confirmación de que había cumplido la promesa hecha a su hijo: proteger a los suyos hasta el último aliento. El legado de Alejandro no se apagó con su partida, sino que floreció en cada acción de su madre y en cada sonrisa de sus hijos. Y así, lo que comenzó como una tragedia marcada por la pérdida y la traición, terminó como una historia de redención y esperanza. Lucía, ya anciana,
podía descansar en paz consigo misma, sabiendo que había transformado la herencia en algo mucho más grande que dinero, un legado de amor y dignidad que perduraría para siempre. En el silencio de la noche, mientras Camila y Diego dormían, Lucía miró al cielo estrellado y susurró una última vez: «Gracias, hijo, por confiar en mí». Y aunque no hubo respuesta audible, el brillo de las estrellas pareció devolverle la certeza de que Alejandro la escuchaba, orgulloso de que su madre hubiera demostrado que, aun en medio del dolor más profundo, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar.